Bienvenidos a su canal Ariel de Recodo Channel A, conectados con Ariel, el pastor Enrique Sánchez y Juanito. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar el día de hoy es José el Justo, José de Egipto. Comenzamos. Pero antes de comenzar, y para que el pastor no me agarre mal parqueado, los saludos. Ok, sí. Queremos mandar saludos a Pedro de la ciudad de Desert Haspin en el valle de Coachella. También un saludo al pastor Fernando aquí en la ciudad de Anaheim, que también nos está sintonizando. También a Juan, que se encuentra en Phoenix, Arizona, que también nos sintoniza. Y también a Julián en Tlaxcala, México. Así es que saludamos a todos ellos, gracias por estar ahí al tanto, conectados en el programa, y todos aquellos que hemos mandado saludos, les agradecemos por estar ahí también pendientes del programa. Que Dios me los bendiga, me los guarde y sigamos adelante en el conocimiento de la palabra. Amén. Ok, empezamos con Yosef Hatzadik, que es un nombre en hebreo. De José significa José el Justo. Ok, empezamos a pantalla. José de Egipto nació y murió alrededor del siglo XIII. Su tumba se encuentra ubicada en la ciudad palestina de Nablus, en Cisjordania. A sus 30 años, el faraón Sesostris I lo nombra visir de Egipto, que es como gobernador, el segundo al mando de todo Egipto. Le da un nombre egipcio, Safnat Panea, y le da por esposa a Asenat. De este modo que José a cargo de Egipto. Jacob era el padre de José y también conocido como Israel. Raquel era la madre de José y la esposa amada de Jacob. Sus hermanos varones fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí y Benjamín, y su hermana hembra Dina. De sus 12 hermanos varones de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. ¿Cómo ve, pastor y Juanito? También una gran pues familia, ¿verdad? Bueno, pues todos ellos en aquel tiempo pues, era una familia abundante. Y sí, el nombre que dices ahí, Safnapanea, era el nombre que le habían puesto en Egipto cuando él lo habían puesto ya a un cargo. Pero para llegar a ese cargo tuvo que haber pasado una trayectoria muy difícil, pero pues él sabía dónde refugiarse para poder llegar a ser príncipe. Por ahí dicen otro príncipe de Egipto. Tenemos como el justo, José el Justo, José Sadik, como lo nombró. Sadik que es en hebreo y quiere decir justo. Entonces ahí vamos a desarrollar el tema de José. Soñador, José pasó. Soñador. Bueno, para interpretar, el rey para interpretar sueños. También. Así es. Ok, pues empezamos, ¿no? A ver. Pues, ¿qué le parece si empezamos con José, con su papá Jacob, antes de que saliera a Egipto? Uh-huh. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? No, pues, mire, dice la Biblia que José, siendo muy pequeño, muchas de las veces caracterizan a veces esto, ¿verdad? Que los padres tienen al hijo consentido, pero muchas de las veces los padres siempre van a estar cuidando al más pequeño. Cuando si hubiera nacido otro hijo, José hubiera pasado en otro término y hubieran cuidado al otro que seguía, ¿verdad? En ese aspecto José, como era el último, era el más pequeño, era el que, pues, como padres, nosotros que tenemos hijos, a veces los hijos crecen, pero el más pequeño es el que todavía se acerca. ¿Por qué? Porque el más pequeño necesita, ¿verdad?, el refugio todavía de los padres. Entonces, en este aspecto, José tenía ese amor de parte del padre, y él como hijo pues se acercaba mucho, o sea, era muy amado, muy querido, dice la Biblia, por su padre, e incluso... Era el favorito, pues de Jacob, se pudiera decir el favorito, sí, pudiera decir, porque Jacob miraba en él, ¿verdad?, lo que venía, tal vez, o el Señor le había mostrado algo. En ese tiempo dice que su padre le hizo una
vamos a decir, una túnica de colores, una túnica diferente, como si fuese un remarcar, ¿verdad? Es decir, vamos a poner la túnica. ¿Por qué? Porque trae algo. Mi hijo es especial. El Señor me lo dio en el tiempo de mi vejez, porque nació en el tiempo de la vejez. Se pudiera decir, el Señor me lo dio por un milagro, el Señor me lo dio por X razón. Entonces es el hijo que más se cuida, y en ese tiempo pues el papá le había hecho esa túnica de colores, un lugar donde él se podía ver y distinguir entre todos los hijos, que era José, por la túnica de colores. Abraham era bisabuelo de José. Ajá. Isaac era su abuelito. Y Jacob, su padre. Imagínense de la descendencia donde él viene. Sí. Una descendencia donde pues podemos ver que en aquellos tiempos era traspasado vamos a decir, la unción. La unción, así es. Pues sí, la unción, porque prácticamente... La primogenitura. Ajá, era donde se traspasaba y se oraba por el hijo. Por lo regular, podemos decir que era primogenitura, o el primogénito, o el primer hijo, que siempre se le pasaba al primer hijo el cargo. En este aspecto no. En este aspecto pues se le pasó a José, el más pequeño. De igual manera lo podemos ver en la característica del rey David, igual, similar, que no era de los más grandes, sino era el último de los hijos, el más pequeño. De igual manera se le pasó a él ese poder que Dios le daba a cada uno de los que estaban en ese tiempo. Por esa razón le ocasionaron envidias entre sus hermanos. Claro. Entonces, y los hermanos urgieron un plan sobre José. Sí, pues el celo, ¿verdad? Siempre va a haber celo. Es como el que trabaja, el que tiene un trabajo secular. Hay veces que los trabajadores, mire, de todos los trabajadores va a salir uno que tiene tal vez un poquito más de conocimiento, un poquito más de experiencia, o que es muy trabajador. Y los patrones se dan cuenta, ¿verdad?, de la persona, la persona que es trabajadora, que tiene experiencia, que no reniega, que siempre hace las cosas bien. Entonces, hay un remarcamiento de este tipo en un trabajo, y dice, no, cuídenmelo, no me lo molesten, con esto. Siempre va a haber una protección de parte de los patrones, ¿verdad?, sobre la persona esta. De igual manera con José, ¿verdad? Él tenía, pues, la gracia de Dios de poder tener sueños. Para empezar, el Señor lo empezó a trabajar por los sueños que él tenía. Y claramente, claro, él que cuando daba pues, los sueños, él no sabía, mire, un pequeño niño, 17 años más o menos, cómo iba él a interpretar los sueños de parte de Dios. Los hijos, usted sabe, vienen, se acercan, le dan un sueño y usted los escucha, los sueños. Y claro, tienen sueños que a veces uno como padre dice, este sueño está medio... Tengo que tener cuidado, porque pues de la boca de los niños dice la palabra, ¿verdad?, la alabanza. Entonces ellos pueden estar hablando como niños. Nos vamos con Samuel, profeta Samuel. Cuando Samuel llega al templo, dice la Biblia que Samuel escuchaba la voz de Dios, porque ahí estaba dentro del templo, y le decían Samuel, y corría con el sacerdote que estaba en ese tiempo en turno, que era el sacerdote Elí. Y cuando corría le decía, ¿me hablaste? No, yo no te hablé. Y así estaba cada rato, hasta que le dijo, ¿sabes qué? Cuando te vuelvas a oír la voz, dile, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Y ahorita que dice eso, ahí le va un agregado de José. José conocía el lenguaje de Dios, porque el que interpreta los sueños de Dios conoce el lenguaje de Dios. Claro. Él en sus sueños, él sabía interpretar ese mensaje que le daba Dios. Y lo descifraba correctamente porque tenía la gracia, como dice el pastor, la gracia de Dios. Entonces, José es vendido por sus hermanos a un mercader que iba pasando. Unos mercaderes que iba pasando, sí. Pues sí, ahí empieza, pues... Por ejemplo, sus hermanos ahí. O sea, esa acción, bueno, desde la acción de las envidias, de aventarlo al pozo, pues no es una acción buen vista para alguien de Dios, ¿okay? Para un hijo de Dios o para alguien que ama mucho a Dios. ¿Por qué sus hermanos
lo venden a esos mercaderes que iban pasando. Bueno, nosotros podemos saber y entender, ¿verdad?, que todo esto el Señor tenía un propósito, pero para llegar a ese propósito tenía que haber un proceso. Por eso en nosotros a veces hay un propósito y hemos llegado nosotros al propósito, pero podemos contar los procesos que hemos pasado. José tenía que llegar a ese propósito o el plan de Dios aquí en la tierra por medio de José, pero tenía que pasar varias pruebas. Y una de las pruebas era esa, ¿verdad? Ser odiado por sus hermanos, está en Génesis 37, del 4 a 5, mire, fue aborrecido por sus palabras que él mismo hablaba, los sueños. Que tuve un sueño y tuve otros sueños y amarrábamos gavillas y de todas las gavillas la mía se levantaba y las otras se inclinaban. Entonces era un recelo, ¿cómo nosotros? Aún los hermanos sabían interpretar el sueño. Y fíjense, los hermanos interpretaban cómo nosotros, le decían ellos, vamos a llegar a adorarte o a inclinarnos delante de ti. Sí, otro de los sueños que tuvo también de la luna, el sol y las estrellas de igual manera. Ahí estaba hablando de su papá y su mamá. Y pues no estaba, interpretaban también sueños ellos, los hermanos, sabían lo que José les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces eso lo llevó a que los hermanos tuvieran celo, lo odiaran a manera de intentar matarlo, porque sí nos muestra, ¿verdad?, la Biblia que ellos quisieron matarlo. Un hermano se opuso. Sí, y dijeron, en vez de matarlo, ¿por qué mejor no lo vendemos? Y sacamos provecho de él al venderlo. Entonces lo echaron a un pozo, dice la Biblia, ahí lo tuvieron. Y cuando iban pasando un grupo de mercaderes, pues ahí fue donde dijeron, mejor lo vendemos, y lo vendieron para llevárselo, esclavo, una esclavitud. Ok, fue llevado por estos mercaderes, creo que eran ismaelitas, de la tribu de los musulmanes, de esos. Ok, fue llevado a Egipto él, y ahí es vendido como esclavo. Fue vendido, sí. Ahí llegaron y pues lo vendieron, ¿verdad? Ahí está su dinero. Bueno, ellos dejaron su dinero. Y él empieza ahí en Egipto, llegó a Egipto. A sufrir, pues de hecho. Sí, ¿no? Sí, pues un esclavo, la esclavitud de aquellos tiempos. A trabajar, a ganarse el pan, a sobrevivir tal vez. Entonces, y fue comprado por Potifar. Por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. El faraón, exactamente. Cayó a buena casa. Sí, cayó. ¿Por qué? Sí, la verdad. Porque ahí nosotros vemos el proceso de Dios, ¿verdad? Que, pues, aunque a donde tú te vayas y llevas esa unción de Dios, de parte de Dios, siempre Dios te va a respaldar con lo que a donde tú vayas, a cualquier lugar donde tú vayas, vas a hacer la luz, vas a iluminar, vas a tener, la solución de muchos problemas, a donde tú vayas. Ya si el Señor te escogió con un propósito, a donde quiera que tú llegases, siempre vas a ser parte del grupo, de la familia, de la iglesia, de donde tú te encuentres, del trabajo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, pero debemos ir pasando estos procesos de parte de Dios. Entonces, en el proceso de que fuera comprado, conoce a una sacerdotisa que después, a la larga, se convierte en su esposa. Dice que se enamoraron instantáneamente uno del otro, sí. Pero ella estaba preparada para ser la sacerdotisa de Egipto, que era un rango muy importante, el más importante de las mujeres en Egipto. Okay, ya estando en la casa de Potifar, pastor, ¿qué fue lo que pasó ahí en la casa de Potifar? Pues ahí vino una tentación. Ahora sí ahí ya no estaban ni los hermanos ni los procesos fuera de. Ahora ahí era una tentación para él. Y él tenía que traspasar esa. Miren, aquí los hermanos lo vendieron, engañaron al papá, dice, le quitaron la túnica de colores, la embarraron de sangre, le dijeron, padre, tu hijo está muerto, no lo encontramos su túnica, mira, manchada de sangre. Todo el proceso de que los hermanos hicieron, lo vendieron con los ismaelitas lo llevaron esclavo, lo vendieron, pero todo eso lo hicieron personajes fuera de. Sí, fíjese, ahí van dos aprendizajes muy importantes. Habló antes de tiempo y creó envidias. Sí.
Y la segunda, fue tentado. Ajá. Fue tentado por la Sí. esposa de Putifar. Sí. Entonces, y él, por ser íntegro, no aceptó esa tentación. O Sí. no hizo la tentación. Ajá. Dice Y que así no. le fue también, ¿verdad? Ajá. Salió Pero Dios- corriendo. Pero Dios lo seguía el proceso que lo estaba trabajando Dios. Estaba trabajando y pues... Y llega a la cárcel. Sí, por causa de esta razón la mujer lo acusó y pues en aquellas acusaciones, ¿verdad? Eran, pues en aquellos tiempos, pues era, se puede decir, un juicio de muerte. Sin embargo, no vio muerte y fue a la cárcel. Mire, quisiera acordarme, creo que es Isaías, sí. Recuerdo algo de una historia de Isaías. Bueno, la iglesia, perdón, la Biblia Torres Amat, o iglesia católica, tiene un versículo extra que la Biblia evangélica. Y hay una historia donde dice que un hombre estaba espiando a una mujer que se estaba bañando en el palacio real, y pues llegó otro y se dio cuenta que él pues estaba ahí, pues dijo no, pues también la estaba espiando. Entonces estos dos fueron y le dijeron fueron a abusar de la mujer y la amenazaron y le dijeron: si no te dejas, nosotros vamos a decir que tú mismo nos acarreaste a esto y nos invitaste a tu lecho. Entonces la mujer no se dejó. Mire, la integridad de la mujer salió y dijo: no me importa morir, yo voy, aunque me lleven al juicio, yo voy y voy a decir lo que sucedió. Y claro, le creían más al hombre en aquel tiempo que a la mujer. Entonces estaban a punto de matar a la mujer, ahorcarla por causa del pecado que supuestamente no existía, pero ellos habían levantado un falso. Entonces ahí salió el profeta a decir, cuando llega el profeta les empieza a decir las verdades a estos dos hombres que habían tramado desde antes de tiempo. Y como el profeta era reconocido en aquel tiempo, enjuiciaron a los dos hombres y a la mujer la dejaron libre. ¿Por qué voy a esto? Porque en el caso de José hubiese sido entonces pena de muerte por causa de la mujer que se había metido. La acusación que la mujer estaba haciendo era grande. Sí, así es. Y era para llegar a un juicio de muerte. No era su tierra, era Egipto. Pues era esclavo. Llega a la prisión y ahí se estuvo por mucho tiempo. Tuvo buen tiempo en prisión. Ok, mire, entonces quiere decir que para cumplir José ese llamado tuvo que pasar por esclavo, sirviente y lo último que pasó, esclavo, sirviente y prisionero. Aparte de las tentaciones y todo demás. Para poder llegar a ese llamado fue primero esclavo, después fue sirviente, pues y terminó como prisionero. Llegaríamos desde el principio con sus hermanos, ¿verdad? Que fue odiado, maldecido, echado a una cisterna, vendido, y por el otro lado comprado. Sabía leer el lenguaje de Dios para interpretar esos sueños. Claro. Que de ahí nace todo, de ahí parte él. Sí. Entonces, ya estando en la cárcel, llegan dos personas. El panadero y el de las copas, y el copero, el que le daba la copa al rey, al emperador, a Faraón. Andamos con Faraón, es lo mismo, ¿va? Pero ok. Entonces le interpreta los sueños a ambos. Y uno, el panadero, pues la interpretación salió cierta, pero pues él tuvo castigo, pena de muerte. Sí. Y el otro la libró y fue a dar con Faraón. Le restauraron su trabajo. Sí. Ok. Entonces, ya estando con Faraón, Faraón sueña. Por cierto, que no se acordó. ¿Se fija un detallito? Nunca se acordó. Ya ve que le dijo a José. Le dijo, dile a Faraón que le ayudara. Y nunca se acordó que
que José que era inocente, que interpretaba sueños y todo, hasta que soñó algo Faraón y nadie en todo el reino le pudieron interpretar ese sueño. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Bueno, pues ahí es donde nosotros nos damos cuenta que, miren, hay cosas que nosotros tenemos como, vamos a decir, los dones de parte de Dios, tenemos la gracia de parte de Dios, tenemos las soluciones de parte de Dios, y todo viene a tiempo, ¿verdad? A tiempo donde los vamos a ocupar para salir tal vez de algún problema, de alguna necesidad. Entonces, él se acordó el copero y dijo, yo me acuerdo de alguien, de un amigo que estaba allá en la prisión. Fíjate, ¿hasta cuándo se acordó? Otro se acordó, ¿hasta cuánto tiempo tuvo que pasar para que se acordara el amigo que el copero, que había uno que habían metido en la cárcel, que le había interpretado el sueño y se había olvidado de él en esa prisión? Aquí el olvido, ¿verdad? Qué triste, ¿no? Que pues un amigo haya quedado en el olvido, muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, en cambio, pues él se acordó y le dijo, yo conozco quién te va a dar la interpretación del sueño que tú tienes. Entonces mandaron a traer a José para eso. Lo mandó a traer Faraón a José para interpretarle el sueño que había tenido. Y vaya que qué sueño, bien interpretado. De abundancia y después cero abundancia, de hambre. Por eso, en estos tiempos, ¿qué podríamos decir, verdad? Nosotros, a veces la gente quiere interpretar por lo que mira, por lo que ve o por lo que escucha, o por lo que busca en las redes sociales. Y hay gente que dice, no, ya estamos en recesión, o vamos a entrar. Podríamos poner este punto de José en Egipto, el tipo de la recesión de Egipto. Porque sí les afectó, a pesar de que tenían bastante producto. Anduve investigando, la historia dice que todo el reino de Egipto y más allá había hambruna. Llegaba, y hasta Roma llegó, o sea, no existía Roma, ¿no? Andaba creándose el imperio ese, pero toda esa extensión hubo hambruna, hubo hambre. Gracias a eso, pero José fue más allá, por saber interpretar los sueños. También tenía la solución para esa hambruna. Claro, ahí el sueño que eran 7 años de bendición. Pero también el mismo sueño decía 7 años de hambruna o 7 años de necesidad. Entonces se prepararon. Y creo que en nosotros, ¿verdad? Dios siempre nos ha hablado a cada uno de nosotros. Nos habla personalmente Dios. Nos hace saber cuando hay y cuando no hay. Pablo decía, sé tener y sé no tener. He vivido en abundancia, pero también en pobreza. Entonces, si nosotros tenemos el concepto de ver la bendición cuando tenemos, en los tiempos buenos, debemos de ser como un José que sabe guardar, para que en los tiempos malos podamos tener de dónde agarrar por las hambrunas que vienen a veces. ¿Usted qué opina, hermano Juanito? Está muy serio. Sí, no los estoy escuchando. No, obviamente es un personaje fascinante, mucha enseñanza, mucho que aprender lo que el Señor hace. Yo leyendo un poquito la historia, tenía un poquito de conocimiento y todo, pero leyendo la historia miré algo, se me hizo interesante. Dice en el versículo 2 de Génesis 37, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y esto es lo que me llamó la atención. E informaba José a su padre la mala fama de los hermanos. Ahorita, ¿no? Platicando todo esto, ¿no? Cómo, porque nosotros contamos la historia, ¿no? A grandes rasgos y todo, pero es un proceso, ¿no? Yo me adentro a la historia, adéntrese a la historia y póngate en el lugar, y es muy interesante. Fíjate, el hijo de Judá, uno de los hijos de Judá, robaba. Fíjate, y eso es poca gente lo sabe, ¿no? Robaba, pero Judá, o sea, a pesar de que Judá, el que le llevó después el nombre, claro, pueblo de Judá, él, el tercer hijo de José, él era fuerte de carácter, recio, pero su hijo le salió
Sí, sí, sí. pues robaba, pues. Entonces es una vergüenza eso. Era una vergüenza para ese tiempo. Bueno, todavía pasó. Sí. Ok, y luego, mira, algo que en lo que concluí yo, después de eso, dice, ¿no? Lo que ahorita decían ustedes, los sueños que tuvo José. Cuando él va y se los cuenta a los hermanos, pues obviamente, Se le ¿no? generó la envidia ahí. Todo eso. Entonces, yo pensando un poquito más, cuando los hermanos lo avientan al pozo, como bien dicen, ahí me detuve. Para empezar, ahí me detuve un poco porque yo dije, wow, José de seguro ahí tuvo que haber reflexionado porque los hermanos le dicen el motivo por lo que están haciendo eso. Entonces, yo ahí miro la enseñanza que uno debe de tener para empezar como tú eres, ¿no? Como el chismoso, era chismoso de José, en pocas palabras, andaba, lleva y trae con los hermanos. Es como si tú haces eso. ¿Sí me explico? O sea, lo traes a este tiempo y ahí hay mucha enseñanza. ¿Por qué yo concluía esto, pastor? Porque para mirar el proceso que tiene Dios con José, para llevarlo a tal magnitud, la enseñanza que tuvo que haber pasado. Se lo quitó a él eso, lo que tú estás diciendo, cuando fue esclavo y prisionero. Pero y sirviente. Ahí es donde me llamó la atención. Jacob, en este caso su padre, al mirar el potencial que José tenía, la instrucción que le debió de haber dado ahí, para que no tuviese que haber pasado ese proceso de esclavitud, de cárcel y todo. ¿No había otra forma para que él llegara a eso? Y fíjate que ahorita que dice de instrucción, él fue instruido en la Torá, ¿eh? Claro. Por eso le sirvió a él cuando fue gobernante en Egipto. Ok, pasó. Nos quedamos de que el faraón lo hace gobernante y prospera el reino. Sí. Porque todo lo que agarraba José, hasta eso hay que reconocerlo, prosperaba. Eso sí. Claro. Entonces llegan los hermanos, porque empezó el hambre. Llegan los hermanos de José, que no lo reconocen. O sea, no lo ven y no saben quién es, pero José los reconoce a ellos. Entonces, llegan los hermanos de Egipto, ¿y qué pasa ahí? Pues llegan para pedir ayuda, ¿verdad? Porque todas las provincias de alrededor de ahí estaba la hambruna en su pleno apogeo y pues al hambre y todos sabían, ¿no? Pues allá en Egipto hay semilla, hay comida. Y llegan allá para hablar con José, claro, ya tenía un puesto político ahí grande, ¿verdad? Entonces, al llegar a hablar con él, pues ellos no conocían a José, se les había olvidado, mire, el olvidar a los hermanos, ¿verdad? Sin embargo, José los tenía todavía en el corazón, porque José no los olvidó, al instante los reconoció. Y supongamos que no los haya reconocido, pero tan solo en la información que ellos hayan dado, no, venimos de tal lugar y pues y tenemos hambre y nombraron a su papá, somos hijos de Jacob. Pues ahí se dio cuenta, ellos son mis hermanos, entonces está vivo mi padre. Sí, se aguantó hasta donde más pudo José y con pues en el aspecto de cumplir el sueño. Y ahí nos enseña una enseñanza grande, pastor, ahí José, de que perdonó. Claro. No tuvo venganza, porque si hubiera sido otro, venganza sobre los hermanos. Pero gracias a haber pasado eso de prisionero, lo de esclavo y servir, ahí se hizo humilde él. Fíjense lo importante que era. Pero si nos damos cuenta, ahí empieza a cumplirse uno de los sueños que José tuvo cuando era niño sobre las gavillas. Porque le dijeron los hermanos, ¿cómo nosotros, yendo tus hermanos mayores, nos vamos a inclinar delante de ti? Ahí estaba cumpliéndose que ellos iban y se inclinaban ante el que les iba a dar de comer, que era José. Y bueno, se inclinaron. Sí, se inclinaron, claro. Se cumplió el sueño. La necesidad. Se cumplió el sueño, sí. Y por allá dicen en nuestra tierra, ¿verdad? El hambre es perra. Sí, y madre que le aguanta. Sí, no, pues, yo creo dijeron, pues, si me tengo que inclinar para comer, pues yo creo los hermanos dijeron, tengo hambre, me voy a inclinar, ni modo. Entonces le manda a Jacob alimentos, pero en el costal que llevaba Benjamín les quedó una copa de plata. Sí, era la copa que usaba José, y ese era el delito, el cual José pues mandó a buscarlos nuevamente, a decirle que los retuvieran a todos los que habían salido, pero José ya tenía el plan con los que había mandado, y dijeron que el que encontrara la copa se los llevaran, y se los llevaron
se lo llevaron pues preso, ¿verdad? Tenía que haber un delito para hacerlo, no solamente José lo iba a meter preso sin algún delito. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, que ese fue uno de los ganchos que José hizo para que pudieran traer al padre. Entonces, ya estando, me imagino que era para que no pasara hambruna Jacob y su madre Raquel. Su familia. Su familia, así es. Para que no pasara hambruna, los tuvo en Egipto. Uh-huh. ¿Y sí. qué ocurre después? Bueno, ya ahí nos damos cuenta que José pues cumplió los propósitos que Dios le había encomendado. Claro. Y otra cosa antes de que se pase, ¿no? Jacob le pidió que lo enterraran en su tierra, en Canaán. Antes de que pase eso, sí. Jacob le pidió a José sí. que no lo dejaran en Egipto, no, por ninguna manera. Sí, José, ahí donde dijiste todo al principio que leíste, donde José pide y por favor les encarga que cuando muera sus huesos fuesen llevados con ellos. Entonces, sí, José, pero los dos también. Ajá, los sí. huesos de José se los llevó Moisés cuando sí, fueron, cuando salieron de la esclavitud. Ajá. Y Jacob los manda a José. Sí, ahí donde leíste al principio sobre la historia donde está enterrado José, ese es un lugar muy peligroso en estos tiempos porque de hecho ellos tienen ¿cómo se puede decir? Una ceremonia que ellos hacen en el aspecto de los jóvenes que son solteros. Van y visitan la tumba de José, pero para llegar a ese lugar tienen que pasar por todo ese territorio árabe y muchas de las veces se tienen que regresar porque no llegan a la tumba de José por causa de que está enterrado en un lugar de Palestina, donde están los árabes y apedrean el carro, los balacean en el tiempo de hoy. Sí. Bueno, a José se lo llevan y fíjate una de las cosas que yo estaba mirando, ¿verdad? Por ejemplo, el embalsamiento. Oh, eso es algo cierto. Porque ahí nos damos Benjamín cuenta. se lo llevaron embalsado, ahí de Egipto a Canaán. Nos damos cuenta que en aquel tiempo esta fue o es una práctica, vamos a decirla egipcia. Es egipcia. Porque ellos tienen a los faraones aún embalsados ahí para que no se echen a perder. Entonces a José le hicieron esto para que pudiese perseverar el cuerpo, pienso que hasta momificado tal vez, fue llevado, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de muchas características ahí. Oiga, pastor, ahí nada más para una parte que muy poca gente sabe. El faraón de ese tiempo era Itzo. ¿Qué son ellos? Son semitas, fíjese. Son extranjeros que llegaron a Egipto, pero son de origen cananeo, son de origen semita. Entonces, ese faraón era de origen semita, o Itzon se le llama. Entonces, eso quiere decir, por eso fue bien complaciente con José, porque ellos hablaban hebreo, no lo decían, pero su lengua materna era hebrea. Y el Egipto porque nacieron en Egipto. Por eso se le conocen como gobernantes extranjeros en Egipto. Y eso no tiene mucho que se descubrió, hace como 10, 15 años, que se destapó eso, que se dieron cuenta los egiptólogos, que esos fue en el año 1759 antes de Cristo, y fue una etapa como de 200 años, donde existieron todos esos gobernantes o faraones egipcios de origen semita. Entonces, por eso se dice que fueron muy complacientes con José, porque ya después de la época de Moisés ya no eran semitas, ya eran egipcios. Por eso se portaron bien gachos. Sí, por el cambio. O sea, por ejemplo, dicen, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué llegaron a tanto a esclavitud y todo eso? Hubo cambio de gobierno, cambio de faraones, cambio de todo, ¿verdad? Entonces, no eran iguales todos. Conforme fueron cambiando, entonces vinieron imponiendo leyes donde el pueblo que había llegado y se había multiplicado y ya eran bastantes, los empezaron a esclavizar a todos ellos para que trabajaran para los egipcios en aquel territorio.
Sí, aquí dice, mire, los Ixos eran un pueblo semítico que se asentó en Egipto en torno a 1782 a.C. en la ciudad de Avaris, en el Bajo Egipto, dando así comienzo a la era de la historia egipcia conocida como el segundo periodo intermedio, en torno a 1782 a 1570 a.C. Sí. Entonces, una parte de 200 años los egipcios tuvieron gobernantes de la tierra semita, Tierra semita, sí. de Canaán. Ok, Sí. ahora sí, pastor. Pues creo que ya esto fue la vida de José de Egipto, o José el Justo, como lo conocen los Ujú. judíos. Entonces, si trasladamos a José con Jesús, ¿cuál es la similitud de ambos, pastor? Tiene mucha similitud, ¿verdad? En el aspecto de Jesús. Ver que Jesús vino, como así como José fue salvador de mucha gente en aquel lugar por lo que había él hecho en el guardar semilla para que no se murieran de hambre. Jesús vino a la tierra con un propósito, ¿verdad? De salvación para cada uno de nosotros. Y de igual manera, así como vendieron a José, también vendieron a Jesús. También como fue Sí. Judá, aquí lo presentamos o se presenta como Judas. Judas. Y similitud en Jesús, ¿verdad? Lo que padeció de un reino, hablar de un reino, de un puesto alto, él mismo lo tenía en su letrero, en el madero donde fue crucificado. Por eso el que estaba a un lado decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que él era un rey y podía salvarlo también de lo venidero, ¿verdad? Entonces, en Jesús podemos ver muchas cosas, que fue traicionado, también fue traicionado por sus hermanos. Por sus hermanos. La Biblia dice, código real, dice, a los de su clase vino, pero los de su clase no lo recibieron. Siempre anduvieron buscando cómo hacer caer a Jesús con alguna situación que fuese en contra de la ley o de la ley terrenal. Sería la ley de Moisés, porque Jesús les decía, ¿verdad? ¿Cómo que andas sanando en el día sábado? Le decían a Jesús. ¿Cómo que haces esto el día sábado? Siempre lo atacaban por ese lado la ley. Y Jesús les decía, ¿cuántos de ustedes se les va un animal al barranco y van y ustedes el día sábado y lo sacan? Están haciendo una acción en contra de la ley terrenal de Moisés. Entonces, por todos lados, Jesús fue atacado. Y dice que ahorita, ay, perdón que lo interrumpa, pero en ese tiempo de José no existían los mandamientos, los mismos. Porque eso cayó después con Moisés. Échale cabeza. Bueno, mira, en el aspecto de los mandamientos, yo le preguntaba a un judío, ¿verdad? Ujú. Porque No, pues ellos le van a decir que de toda la eternidad. no, porque por ejemplo, cuando tú te vas a Jacob, Ujú. y en Jacob te dice que él cumplió los mandamientos. Entonces ya Los- estaban los preceptos, Los mandamientos, los preceptos y los estatutos. ya estaba Él- todo. él los Entonces, cumplió. ¿por qué se lo entregan a Moisés después? Porque el pueblo se había ya Apartado. esclavizado y tenía ya una vida en Egipto. Ya era una vida. Entonces se les olvidó eso Sí, y Dios sí. se lo volvió a recordar. Claro, porque cuando, por ejemplo, si tú vas a una nación, las leyes de tu tierra son muy diferentes a las leyes de otra nación. Ujú. Y a veces te metes tanto a las leyes de esa nación que cuando Que se te regresas a tu olvidan tierra, las otras. yo Sí. no sabía. Entonces hay cosas que me imagino. Entonces yo cuando pregunté esto, porque yo les decía, bueno, pues ¿de qué ley me estás hablando? Moisés recibió una ley, Exacto. pero aquí él ya dice de las leyes esta. Entonces, y me decía, desde que Dios creó el huerto, desde que hizo la creación, Ahí puso lo los hizo mandamientos. con todo y mandamientos. Con todo y mandamientos de Dios, no podía hacer primero una cosa y después otra. Y tiene sentido, ¿eh? Tiene Ujú. sentido. Ah, una pregunta ahí, pero ¿dónde encuentra esos mandamientos, no? Los que están desde el huerto. En el huerto. ¿Cómo No, los no identificas? están. Bueno, Eso, si están, los En- encuentras en el Talmud, No, pero no, no creo, no creo en, en no la es, Torah. no es En la Torah no están. no es los mandamientos de la conciencia, o sea, que el hombre por la En conciencia. el Talmud, entonces. Porque, pues no, cuando Caín mata a Abel y todo eso, que entra precisamente el pecado. Después de ahí la conciencia es la que rige al hombre hasta que llegan los
mandamientos de Moisés. Escritos, así es. Los escritos, Cada claro, quien pero hacía lo que la conciencia le decía. Por, Por eso los de hecho, pueblos que por se hecho le desmarcan. preguntaba yo, o sea, porque Ujú. se me hace raro, porque antes de Moisés vino después de Jacob. Jacob fue primero. sí. Abraham, Jacob, sus hijos, Moisés. Sí, sí, claro. Entonces, y después Moisés, si nos damos cuenta, nos estamos saliendo un poquito del tema, ¿verdad? Sí, sí. Pero si nos damos cuenta que Moisés subió y recibió los mandamientos de parte de Dios, y cuando se bajó, porque el pueblo había hecho un becerro de oro, dice que los quebró. Entonces después volvió a subir y le dijo Dios, ahora escríbelos tú. Entonces, Eso muy poca gente lo sabe. ahí, bueno, pero no queremos meternos en los Y sí, mandamientos, no, ya sería después otro hablamos tema. de eso, es mejor. Nos encuadramos en lo que es la vida de Jesús. Fue traicionado, fue vendido, fue vendido. ¿Qué otra cosa? Le hablaba al Padre. El Padre le hablaba, mire, le hablaba a Jesús, y Jesús les enseñaba por parábolas, les enseñaba por diferentes formas a todos los que estaban en ese tiempo. De igual manera a José, el Señor le hablaba por medio de sueños. Ujú. Entonces había una similitud grande, entonces, en que José iba a ser un libertador para todo aquel que tenía hambre. Jesús dice, yo soy el pan de vida. En el Nuevo Testamento Él nos remarca, ¿verdad?, que Él es el pan de vida y en Él tenemos que comer. Y si había necesidad o si hay necesidad, ¿a dónde tenemos que acercarnos? A aquel que ha dado su vida. Entonces, si nos damos cuenta, el sacrificio de Jesús fue lo que Jesús hizo para toda la humanidad en estos tiempos, para que podamos ser libres, para que podamos ser alcanzados, cambiados, transformados, buscar el camino de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Fíjese, qué bueno que dijo eso, fíjese. José aprendió que la trascendencia es poner un espíritu humilde y quebrantado. Jesús hizo eso. Claro. Puso su espíritu humilde y quebrantado. Y todo consiguió. Sí, porque después de una traición, mire, José amaba a sus hermanos después de una traición. Sí. De igual manera Jesús, después de una traición, Y los ¿qué dijo? perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, en las similitudes de José a Jesús, lo podemos ver y lo podemos recalcar, que verdaderamente que ahora nosotros nos acercamos a la provisión divina que es Jesús, para que Él nos dé del maná del cielo, que Él nos dé de comer. Y pues muchas de las veces nosotros mismos hemos experimentado, ¿verdad?, que en los tiempos de necesidad hemos tenido más que en los tiempos a veces de abundancia. Y eso solamente el Señor es el que los hace. No es que nosotros ahorramos, no, muchas veces no ahorramos, no nos alcanza, no guardamos, o no hacemos un plan como José hizo un plan, ¿verdad? 7 años, ok, vamos a ahorrar, Sí. para que los 7 años de necesidad tengamos de lo que ahorramos. No, hoy en día, miren, viene una recepción, ¿a dónde vamos a estar? No guardamos, pues no nos alcanza, ¿cómo le vamos a hacer? Pero si confiamos en aquel que dio su vida para podernos liberar de la esclavitud y poder participar de la mesa donde están los manjares de Dios, en Él nos podemos solamente refugiar. Amén. ¿Y qué tal que si traemos la historia, esa historia de José, esa historia de, pues, de sufrimiento, pero a la vez de abundancia, la traemos a este tiempo, al tiempo de hoy? Claro. ¿En qué la podemos poner? Mire, Jesús les dio un mandamiento, dice, un nuevo mandamiento os doy. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y habrás cumplido toda la ley. Todo lo leí. O todos los mandamientos. Entonces, si nosotros amamos al prójimo, no hacemos lo que le hicieron, por ejemplo, a José, que fue odiado, Odiado. ajá, que fue aborrecido, Envidia. que fue echado a un pozo, a un Sufrimiento. foso, mire. Dolor. O sea, en estos tiempos, el echar a una persona a un foso o a un pozo. Eso es mire, intento de homicidio. no, es que no, por ejemplo, en las actitudes. Sí. A veces hay personas que en estos tiempos tienen cómo ayudar y ven al paisano ahí hundido y más lo hunden todavía. Y Porque luego, fíjese no, otra cosa, a la gente, los favores son cortos y a la gente se le olvida. José no fue eso, o sea, José cada favor que le hicieron nunca se le olvidó y lo retribuyó a la gente. ¿Por qué?
Fíjese, él acaparó todas las tierras de Egipto que no le pertenecían a Egipto, pero él se las compró ¿cómo? Con alimento que él tenía guardado. Y fue justo, porque a la gente no la dejó sin hambre. Le compraba la tierra, la ponía a trabajar en la tierra de Faraón y le daba la quinta parte de alimento. Es una persona justa. Sí. Una persona que nunca se olvidó de dónde venía. Ajá, es la labor de, pues ahora sí, de aquel que da, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos ese es un don, el don de dar al necesitado, de ayudar al necesitado. Mire, fue seducido José por una mujer. Esa otra enseñanza grandísima. Y saben, en estos tiempos, la seducción, o sea, digamos, ¿no? Pues que no es una Dalila, ¿verdad? Dice que a todo hombre se le llega su Dalila, pero si el hombre no está preparado, va a caer con la Dalila. La Dalila, usted sabe que es de Sansón, ¿verdad? Que lo hizo caer. Pero cuando nosotros ya estamos fundamentados en la palabra del Señor y caminamos, ahora sí, en el camino de Cristo, debemos de ver de no caer. La Biblia no nos va a remarcar de decir, no, pues ya estoy acá, o yo voy a decir, ya estoy acá, ya no voy a caer. No. En este camino todo mundo puede caer. Por eso Pablo decía, el que esté firme, asegúrese de que se afirme, se siga firmando, para no llegar a caer en una seducción, en una tentación. Fíjese, pastor. Lo único que le hacía perder ese llamado a José era la deslealtad, la infidelidad y la falta de compromiso a Dios. Entonces, por eso él fue fiel, tuvo compromiso con Dios y nunca le falló. Claro. Eso es hermoso. Claro. Entonces, ahí nos está dando una enseñanza enorme, que si nosotros usamos esas características que utilizó José, pues Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar. Si queremos una vida próspera, abundante, pues y no nomás lo digo en dinero y cosas económicas, lo digo en salud. Claro. Es que es lo más importante. Entonces, si queremos ese compromiso, hay que aventarnos ese compromiso y sellarlo con Dios y no fallarle. Así es, debemos de caminar con Él. ¿Cómo vemos, Juanito? Así es, no hay de otra, es la mejor opción. Para ti, en estos tiempos, Juanito, ¿cuál es la enseñanza que te deja José el justo, José el de Egipto? Mira, tiene muchas características, pero ¿sabes qué? ¿Cuál tomas para ti? La que a mí me voló la cabeza fue cuando él perdona a sus hermanos. O sea, ahí dice que cuando recibe a los hermanos, que ya se descubrió ante ellos, dice que sacó a todos. Y él lloró a gritos, y se les echó, los abrazó. Pero lo lee uno y wow, ¿no? Pero a ver, yo ahí es donde quiero llegar. ¿Cómo tú perdonas después de lo que pasó? Porque para mí eso es lo que uno tiene que, ¿no? Como meterte más para... Ponte en el lugar. Porque es fácil, no lee uno la Biblia porque uno ya la tiene como en la mente, ¿no? Pero oye, hacer eso no es fácil. No lo es. La única manera, ¿sabes cómo? Es de que Dios te haga ponerte humilde a través de cosas que te pasen y reflexiones. ¿Sabes qué? Pues lo voy a perdonar porque sufrí esto. ¿Sabe la única manera. Lo que dijo hermano Juanito, yo pienso que es una buena pregunta. Que él los perdonó desde antes. Porque si no hubiera tenido el amor de ellos, yo pienso que en el primer momento que los vio, los hubiera enjuiciado. Así es, lo hubiera enjuiciado. Él tramó hacer todo esto, pero ya en su corazón ya había un perdón. Sí. Un vaso que le hablaba a Dios. Tiene que perdonar, ¿verdad? Sí, el proceso la escena que usted marca de cuando se reencuentra. Que se reencuentra. Es que eso, mira, fíjate, un vaso, está tu vaso, ¿no? Y está el Espíritu Santo, como dijiste la vez pasada, está el Espíritu Santo. Y si ese vaso es de Dios, va a perdonar. Claro. Sí, no digo yo que no es que los perdonó ahí. No, el proceso que tuvo. Sí, no, también tuvo un proceso fuerte. Dice la Biblia que cuando nació su hijo Manasés y Efraín, cuando nace nos faltó hablar de cuando nacen ellos es cuando ahí los restaura el Señor. Ahí la historia lo dice. Pero a mí lo que me
quebró es esa escena de cuando él los recibe, pues obviamente ya con el perdón, pero el proceso de llegar a eso, pues tú debes tener testimonio, él debe tener testimonio en esas áreas y todo el mundo. Todo, yo pienso. Pero a ese nivel de que te hayan vendido, toda la amargura que José tuvo que Te haber. intentaron matar. Sí. O sea, porque José pasó por todo, no es de que él se convirtió en José, ¿no? Eso sería otro punto, ¿verdad? Lo que dice la amargura. Entonces, podríamos verlo también del punto de vista que en José tal vez en su corazón sí había algo de amargura. Claro. Porque al gritar, al sacar, en el grito él sacó toda la frustración, se ha de haber acordado cuando lo echaron al hoyo, tal vez lo golpearon, cuando engañaron a su padre, cuando lo vendieron, o sea, la historia en la cabeza, pero para sacar todo eso tuvo que gritar en ese momento. Pero ¿sabe qué pasó? Si eso lo trasladamos a este tiempo, como dice Juanito, el mundo, le puedo asegurar, que será, lo va a aumentar un porcentaje, el 80% del mundo no perdona. Y 20% quizás, ¿eh? No le estoy diciendo que sí. Hay un tanto por ciento que dicen, perdono pero no olvido. Imagínense lo mismo. Y ya no hay nada. Entonces, Cuando hacemos ese ejercicio, ¿no? Es simple, ¿no? Yo digo, para empezar, ¿qué es perdonar? Tú mandas la pregunta y ya mucha gente tiene los conceptos, pero ya ahí tú te encuentras en una disyuntiva, ¿qué es perdonar? Y ya puedes decir lo que él dice, ¿no? Como olvidar, como no tener esto, lo otro. Es que teóricamente, Juanito, todos perdonamos, pero ya en la práctica, Claro, muy pocos. Sí. Un perdón genuino. Oye, muchos dicen, no, el perdón es para la otra persona, yo te perdono a ti, y para empezar ese es un error, pues no lo sabe uno, ahí es a lo que me refiero, ¿no? Cuando yo entendí que el perdón es para mí, ahí es diferente, porque no es que tú me hiciste un daño, ¿no? Yo te voy a perdonar a ti para que, no, el que me ayudo soy yo. ¿Sí me explico? No a ti, ¿no? Ese problema. Ahí entra el del proceso de amor, como dice Jesús, pero aquí lo vamos a perdona a ti mismo como también te perdona. Ámate. ¿Cómo pasó? Ya me hice bolas. Perdona a los que te ofenden. Como a los montañitos perdonamos a los que no perdonas, pues no van a perdonar. Ok, entonces nos faltó decir algo de José. Los hijos de José, la primogenitura, se la dio al menor, no al mayor. Sí. Se la volteó. Solo hermanos, exactamente. Porque eso lo hizo adrede Jacob, ¿verdad? Ya, pues todo es un plan de Dios. Sí. Todo es un plan de Dios. A Efraín se la dio, ¿no? Sí, entonces todo viene, por ejemplo, Jacob y Esaú de igual manera. Todo era un plan de Dios. Igual. La otra la perdió por ambicioso. Sí, bueno, por hambre. Por hambre, por comida, por gula, digamos. Sí. Ok, entonces, conclusión, pastor. Bueno, concluimos con esto. Mire, creo que en la vida de José nosotros podemos vernos, la vida de nosotros, podemos ver la vida de José, de Jesús y la vida personal de cada uno de nosotros. Al que te ofendió, pues, ¿por qué no perdonarlo? ¿Por qué no hacerlo amigo? ¿Por qué no extraerlo y que se sienta acogido a la persona, ¿verdad? Tal vez te haya hecho un daño. Y sabe que muchas de las enfermedades que vienen al ser humano es por causa de no tener perdón. Hay gente que no se perdona ni ellos mismos. Viven peleados con sí mismos. Y esas enfermedades, y eso viene y acarrea enfermedades. ¿Por qué no hacer lo que hizo José? A veces las frustraciones, a veces las traiciones, ¿por qué no sacarlo y decir, voy a sacar todo esto para que no venga a afectar a mi vida, a mi salud, me haga daño con el tiempo? Y empezar a trabajar los pasos de tener, a guardar algo, guardarse uno mismo. Nosotros somos semillas, dice la Biblia. ¿Por qué no nos guardamos nosotros como semilla? Para que podamos dar el fruto al 100%. Y si damos fruto, mire, donde las personas necesitadas pueden venir a ti y tú puedes tener una palabra para darle a ellos. Juanito, ¿conclusiones? Sí, lo mismo de siempre, escudriñe los pasajes, haga los suyos, métase a la historia y el Señor le va a mostrar cosas que a veces uno no identifica bien, y ese va a ser siempre mi consejo. Y adelante, un comentario, a ver, un mensaje, un saludo. Ok, pues sé fiel siempre a Dios donde quiera que estés, ya sea que estés en un templo,
que estés en la cárcel, en la oficina, en tu casa, en la calle. Séle fiel a Dios con integridad y vas a ver que todo lo que tú sueñes, como soñaba José, va a venir a tu vida. Pero en realidad, para la realidad. Y lo más importante es de que ese tipo de historias nos deben de construir y ver lo malo, sacarle lo bueno, convertirlo a lo bueno. Ok, pastor, sus redes sociales. Como me encuentro como Enrique Sánchez. Su teléfono. Mi número de teléfono es el área 714-863-1916. Ok, su dirección y horarios de sus servicios. Estamos ubicados en la 1025W West en Memory Line, y nuestros servicios los tenemos los días domingos a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Y pues les encargo que se suscriban al canal, que compartan, que den un comentario. También les encargo que ya estamos en Spotify igual, que se suscriban, que compartan, que pongan un comentario, cualquier comentario que puedan agregar que a nosotros se nos haya pasado, con gusto pónganlo ahí para que sea de construcción para todos, ustedes y nosotros. Claro que sí. Y pues en donde estés parado, sírvele a Dios. Claro. Estamos en Conectados.